Málaga. Pues como les veníamos anunciando, ya estamos de vuelta en la segunda parte de Es la Mañana de Málaga de Es Radio, en esta programación matinal, y ya estamos con nuestra tertulia de los jueves, con la tertulia que tenemos, en la que valoramos según qué asuntos de actualidad. Y bueno, pues para ello me acompañan en el estudio, me acompañan Pepe Abril. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepe. A ver, ahora sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Y también nos acompaña nuestra contertulia también habitual, Catherine Gross. Muy buenas tardes, Catherine, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, muy bien. Bueno, muy bien. Vengo de Vega Mestanza y un poco triste, la verdad. Sí, es una movida. Sí. Ya están empezando con alguna que otra obra. Creo que están intentando entrar en La Vega cruzando el río. El río se ve como han echado tierra para pasar con las máquinas. Están haciendo una rampa y los vecinos ahí intentando que no entren. Bueno, intentando que no entren, ¿cómo lo hacen? Pues no dándole las llaves, no sé, no dándoles acceso. Supongo que mientras no vayan con una autorización de un juez, la verdad es que no lo sé. Estaba ahí esta mañana con Mari Carmen, estaban los jefes de obra y creo que esta tarde tenían los vecinos, la Asociación Vega Mestanza y Loma de Cantarranas tenían una reunión con el abogado. Pues no lo sé, porque es que hay seis juicios pendientes. Yo no puedo entender cómo... Esa celeridad para hacerlo todo es rápido, porque... Sí, ¿no? Parece que le hayan pisado al acelerador y hayan dicho, pues nada, pues entramos como sea. Pues qué barbaridad, porque además las noticias que nos llegan son también graves. Son terribles. Y es verdad que esta madrugada ocurría un incendio. Bueno, realmente eran 5 incendios, porque parece ser que eran 5 focos distintos, equivalentes pues a 5, o sea, correspondientes a 5 vehículos de maquinaria pesada para la construcción de esa estación depuradora de aguas residuales en la Vega de Mestanza, la depuradora Málaga Norte. Y bueno, pues amanecíamos con esa noticia de esos vehículos que están calcinados y que han quedado por lo visto inservibles y que tenían un valor de poco más de 2,5 millones de euros, lo cual es un dineral, y han quedado inservibles, como decía. Y parece ser que bueno, yo creo que esto todo gira en torno a lo que gira, pero tampoco podemos vincularlo a los vecinos de allí. Pero sí que, en todo caso, si a alguien se le ha ocurrido hacer una tontería, le animamos a que temple las gaitas, que esto es gravísimo. Es decir, esto además lo que se comenta es que ha sido totalmente deliberado por la forma de encender el fuego, no ha sido algo espontáneo. Y bueno, ya sabemos que ha habido controversia, efectivamente, en la construcción o el proyecto de construcción de esa depuradora por parte de los vecinos y propietarios que han visto que le han expropiado sus tierras, ¿no? Con ese mecanismo de utilidad pública, se las han expropiado de manera forzosa. Ha sido por parte de la Junta de Andalucía y bueno, pues ha habido manifestaciones en contra. Esto lleva mucho tiempo andando, llevamos mucho tiempo hablando de ello, pero lo que esperamos es que, en todo caso, y como lo decíamos al principio de informativo esta mañana, que no llegue la sangre al río, por favor. Sí, bueno, yo tengo que decir que yo me he enterado hace un poquito el rato, cuando estábamos allí, que lo han dicho los jefes de obra de la constructora que han contratado para hacer las obras. Me han enseñado las fotos y la verdad es que te quedas un poco sorprendido. Incluso Mari Carmen se ha enterado allí mismo. Yo lo he visto a través de una noticia que nos ha llegado, en la cual era de cuál era... De Europa Press, y también el Diario Sur, sí, también lo ha publicado. Y bueno, pues parece ser que ahí ya está investigando la Policía Nacional. El informe lo han pasado a la Policía Local, a la Policía Nacional. Y bueno, el tema es que estos vecinos no quieren que se les expropien sus tierras, no quieren que se construya ahí esa depuradora. Ese proyecto cuesta, al menos inicialmente, más de 100 millones de euros. Y bueno, pues la polémica es que se produce en una zona, digamos, que se va a construir en una zona inundable, y que va a haber una tala de unos 20.000 árboles, según los vecinos y propietarios de la Vega de Mestanza.
en fin, de esos terrenos que han sido, como decía, expropiados. Pero bueno, ha sido la verdad que sobrecogedor. Hemos visto las imágenes, efectivamente, y bueno, pues ves ahí los vehículos ardiendo. No sé yo ni cómo los han incendiado. No sé cómo lo han hecho, pero esto está envuelto en la polémica y sí, no se puede señalar a nadie porque no hay pruebas. Y son máquinas grandes, ¿eh? Son sí, muy grandes. Sí, ahora después las comentaremos, las que se han destruido, ya digo, valor de más de 2,5 millones de euros. Es que el problema es que están los ánimos muy, muy caldeados, porque ten en cuenta que es una destrucción de algo tuyo, de toda la vida, y que no lo quieres, porque ayer veía yo también un agricultor jiennense, el hombre llorando, además salió en el programa este de la Griso, en Antena 3, y decía eso, que él no quería ni que le dieran dinero por quitar los olivos para poner placas solares, pero que si no lo cogía, se los expropiaban directamente. O sea que, y es lo que decimos, no todo vale, creo yo, no todo vale, ¿no? Bueno, porque el derecho a la propiedad es que es algo que tú dices, vale, si es que esto es por algo que... yo qué sé, que es que no queda más remedio por algo, pero es que habiendo otras opciones yo no lo veo, ¿eh? Claro, una cosa es, quitarle a alguien sus tierras o su propiedad por un bien general común más grande, y otra, por ejemplo, en el caso en mi opinión, en mi humilde opinión, en el caso de los generadores, de los parques eólicos y los parques de placas solares, que no me gusta decirle parque porque parque parece una cosa bonita. No lo es, no lo es. O granja, ¿no? Habría que decirle cementerio, ¿no? Porque al final matas un montón de vegetación para... se lo quedan empresas privadas. Sí. Entonces, ¿en qué nos beneficia a los ciudadanos que la administración utilice nuestros impuestos para... embargar, quitarle las tierras a propietarios privados, quitándoles el derecho a la protección de su propiedad privada? Es que eso es lo que debería prevalecer, sobre todo, el derecho a la propiedad privada, porque es tuyo, lo has comprado tú, lo has dado tú, y entonces no tiene por qué un gobierno, porque esto ya, entonces, bueno, no puedes hacer uso de decir, como me compro esto, sabiendo que cualquier día te lo pueden quitar. Exactamente. Entonces es lo que hablamos, que yo ahí... Y además, y cuando la propia Junta de Andalucía dice que no se debe construir en zona inundable, ibas a construir en zona inundable en la propia Vega, donde al lado del margen del cauce del río. Se veía ya en el río ya haciendo con las máquinas para pasar el río, o sea que ya empiezan a afectar todo. Vamos, de hecho, de donde se ha producido el incendio ha sido, bueno, pues en el camino de Santa Águeda, que corresponde al distrito de Campanilla. Es verdad que la Vega de Mestanza está en el término municipal de Abril de la Torre, pero bueno, en ese... No, la Vega Mestanza está en el término municipal de Málaga. Sí, cierto. Sí, cierto. Los vecinos pertenecen a Laurín de la Torre. Efectivamente, cierto. Claro. En cualquier caso, allí están realizando canalizaciones y, bueno, pues parece que han quedado afectados esos vehículos que, como comentábamos, eran, vamos a ver, lo tengo por aquí delante, eran un lagarto, un tractor, 2 retros y, bueno, pues pertenecen a la empresa Excavaciones Alejasa, una constructora de Laurín de la Torre, subcontratada por Sando, que esa sí que la conocemos todos, ¿verdad? Esa constructora. Y bueno, pues son 5 máquinas pues grandes, y ya decimos, han quedado totalmente inservibles y tienen un valor por encima de los 2,5 millones de euros. Sí, bueno, yo ayer vi un vídeo que me mandaron los vecinos de allí de Vega Mestanza, en lo que estas máquinas estaban haciendo como una especie de rampa atravesando el río, que dicen que el río es zona protegida, la ribera del río zona protegida, pero claro, tienen que echar tierra en el agua para que luego las máquinas puedan acceder a la otra parte, porque lo que están intentando es acceder desde la otra desde la otra vera del río, o sea, es decir, enfrente hay que pasar el río y para acceder a la Vega Mestanza, supongo que es porque los vecinos se oponen a que las máquinas entren directamente por sus tierras.
Bueno, vamos a darle la palabra en este sentido a nuestro compañero que acaba de entrar en el estudio, a Miguel Ángel Cesarino. Muy buenos días, tardes o lo que tú prefieras. No, muy buenas tardes, pero yo llevaba ya aquí mucho rato, lo que pasa es que no me preguntáis nada. Sí, es que no lo habías visto, ¿eh? Es que es como un fantasma, es invisible. Sí, se sienta ahí en el sillón ese ahí en el suelo. Voy como en un monoplaza aquí, la verdad. Bueno, yo a ti no te oigo, no sé si a mí me oís bien vosotros. Te oímos perfectamente. Sí, te oímos perfectamente. No me oigo yo y no oigo a vosotros. Pues prueba con esta, a ver. Pues debe ser un auricular que está un tanto en huelga. A ver si que no le tiene dado mucho volumen. Ahora sí. Bueno, preguntabas por eso. Yo vi el vídeo que dice Katy, que además me lo mandaste tú, o lo mandaste tú, y bueno, después ha pasado esto. Sí. Y yo lo que creo que es la consecuencia lógica de cuando las cosas no se hacen bien. No lo voy a justificar, pero llega un momento. Es lo que yo digo, la desesperación es que te hace hacer cosas que se van de lo racional, ¿no? De lo lógico. Llevamos tiempo diciendo lo que pasa, lo que puede pasar, pero hay una cosa que a mí me llama la atención de forma especial, ¿no? Y es que puedan estar aplicando políticas de ese tipo cuando se pregona lo contrario. Efectivamente. Eso es lo que no tiene sentido. Políticas verdes, ¿no? Exactamente. Y ecosostenibles. Exacto. Bueno, hace poco salía... Y de renaturalizar los cauces de los ríos y todos esos rollos, y luego vas a poner un de toda la vida, un montón de acero. Tú que eres también antiguo como yo, más o menos, o más, siempre se ha dicho lo que decían los curas. Que decían, haz lo que yo te diga, pero no lo que yo haga. Y en este caso... Eso es lo mismo. Es lo mismo. Ellos no construyas en zona inundable, pero yo Pero lo que yo haga, o sea, lo que yo diga no lo hagas, pero lo que yo haga, no. O sea, sí, pero bueno, y con todo este rollo del cambio climático, que se supone que necesitamos árboles, pues es que ahora te vas a cargar 20.000 árboles, pero es que ya no solo eso. Hace poco salía en la prensa que resulta que los terrenos que mayor, digamos, rurales, que mayor valor catastral tienen en Málaga capital son los terrenos donde tienen cítricos plantados, que es esto, que es además esto además es una plantación ecológica, es decir, que utiliza el agua del río, claro. Entonces se abonan con los propios sedimentos del río cuando se desborda, entonces no se entiende nada. Si además tienes que proteger el río, porque la ribera del río Guadalhorce es zona protegida, entonces nada por donde lo mires. Bueno, no hay nada que tú digas, bueno, pues venga, sí, este es el bien común. Sin dejar de tener en cuenta, Katy, que se ha hablado muchísimas veces, y yo recuerdo una conferencia que se dio en Fitur hace unos años, en la que yo estaba presente, y se habla de pulmones. Exacto. Y te pillas 20.000 árboles, ¿no? Exactamente. Sí. Tenemos que tener pulmones, pero los pulmones que tenemos, ahora voy a hacer esto otro. No me parece bien. Hacen eso en Vega Mestanza y no nos dejan entrar en el Soho con el coche. Pues bueno, exacto. Vaya usted y me lo cuente luego, ¿no? Sí. Que ¿quién te puede justificar esto? ¿Y quién te justifica, pues como está pasando, pues que haya habido un apagón? Que yo no soy de los alarmistas, es decir, ha habido un apagón, bueno, pues ha habido un apagón, hay que solucionarlo. Pero que se puedan permitir no dar información, no saber lo que pasa, tapar lo que haya que tapar. Bueno, y ahora pasa esto en Vega Mestanza. Pero escúchame, sobre el apagón, encima incluso se vierten pues esos llamados globos sonda, ¿no? Entre otros, por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención. Pasó un poco desapercibido porque yo creo que era una versicuela, y era el de que quizás había habido temperaturas inusualmente más altas de lo habitual, y aquí hay un teléfono que nos está poniendo nervioso, y bueno, pues decían que había temperaturas más altas de lo habitual, y yo digo, bueno, mi temperatura es más alta de lo habitual a finales de abril, en primavera. Es que llegó hasta la Agencia Estatal de Meteorología, publicó un comunicado y decía, no, esto no ha ocurrido, esto de que haya temperaturas más altas de lo habitual, pero lo vertieron por ahí a ver si colaba. A ver si colaba. Típico globo sonda que yo no sé, lo publica a lo mejor un medio afín o lo que sea, y que esa es una de las posibilidades, igual que el ciberataque, igual que... Bueno, claro, yo creo que soltaron 2 o 3 teorías
a ver cuál era la que colaba ahí. Yo creo que nadie, sí. no cuela ninguna. O sea, tenemos que saber, ¿no? Por qué se produce un apagón. Sí, No no lo puede. sé. Oye, si se va el equipo, dice, o ha sido Pepe, o ha sido Enrique, o ha sido Katy, o he sido yo. O, ¿no? o se ha quemado, o se ha quemado, o se han Sí, quemado los pero al final componentes. se quema y seguimos la semana que viene sin saber quién ha sido. Pero sobre todo, por un poco de ética, es precisamente por esa radicalidad que están teniendo, que tiene, por ejemplo, la ministra de Hacienda, que no se corta para decir esto es lo que va a pasar. Pero a la hora de cumplir, no cumple nadie. Lo de Vega Mestanza se sabe desde hace tiempo. ¿Qué voy a justificar que hayan quemado las máquinas? Absolutamente no. Pero bueno, llega un momento que la gente ya no sabe lo que hacer. Bueno, porque la maquinaria del Estado o de la Administración siempre es muy poderosa y claro, la gente se desespera porque por más que tengas razón, por más que el sentido común te avale bueno, tengas derecho a tener tu propiedad, que además, por cierto, la ley de expropiación, el mecanismo de expropiación forzosa, esa ley es una ley de Franco, o sea que, Sí, que esa Franco sí para cuando vale. conviene, ¿eh? Franco para Exactamente. cuando conviene. Sí, sí, ¿eh? Pero lo que no se entiende tampoco es si está el asunto judicializado, o sea, la justicia va lenta por culpa de quien sea, porque está dotada de pocos medios. Los políticos deberían de ser los primeros en decir, oye, vamos a esperar a ver, a ver qué es lo que dicen los jueces, porque creo que hay 6 juicios y algunos de carácter penal. Entonces, vamos a ver, porque ¿qué pasaría si ahora se construye La Vega y dentro de 5 años, cuando se reservan los juicios, de repente el juez dice que los vecinos tenían razón? Ese daño, ¿quién lo restituye? Nadie. Claro, claro. Lo que pasa que, claro, bueno, bien, No, si se visto restituye, lo ves, mira los de los ERES. Es lo que digo, lo que se restituye es además con dinero público que no es de ellos. Porque dicen que el dinero no es de nadie. No que es el decía. dinero Eso público, dice no es de Chiqui. nadie, claro. Claro. Por eso decía Carmen Calvo. Sí, era Carmen Calvo, Chiqui decía sí. otras cosas, que 2.000 millones no son nada. Chiqui Montero, nuestra preferida. Pero Chiqui bueno, ministra. pero siguen siendo una detrás de otra situaciones que nos afectan a todos. Esto ya no es local, esto es general para todo el mundo. Que ocurre lo que tú acabas de decir con la justicia. Que sigo diciendo, no justifico a nadie, pero por ejemplo, pues a este futbolista del Barcelona que ahora resulta que lo absuelven. ¿Alguien le paga eso? No. No, eso, es que no tiene un valor, porque es su vida, su prestigio, el tiempo que ha estado Claro. encerrado. La ha absuelto una jueza, ¿no? Sí, creo que sí. También tiene que ser machista y ultraderechista, Sí, claro, ¿no? será. Seguramente. Sí, sí. Pero Porque lo que te tú has das dicho, cuenta, igual- os dais cuenta cómo se simplifica todo. Hablabas tú de los apagones, del alarmismo y tal y cual. Yo no sé si os apetece escuchar cuando el señor Sánchez descartaba que fueran a ocurrir apagones, que esto era una invención. Sí. Una- No, pero ahora le interesa. Una invención, ¿sabes de quién, no? Sí, sí, De de la la ultraderecha. ultraderecha, como de la ultraderecha, derecha y la como ultraderecha. como no podía ser de otra manera, claro que ¿Queréis sí. escucharlo un segundito, que es muy Venga, divertido? venga. Dramáticas. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna nada. de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias y esos mensajes. Bueno, no sé si se referirá a medios de comunicación como este, pero desde luego yo sería prudente a la hora de decir que algo no va a ocurrir, porque luego puede ocurrir. Bueno, yo es que cuando escucho a Pedro Sánchez decir que algo no va a ocurrir, automáticamente pienso que va a ocurrir. Ocurre. Y entonces fui a comprarme una bombona, a rellenar la bombona de butano. Sí, Digo, bueno, sí, por sí. si acaso, para el camping gas. Pues fijaos que hemos pasado de ese apagón, ¿no? En fin, a ese colapso de los trenes, ¿no? Y afectando especialmente también al AVE de Málaga, ¿no? Hemos pasado de apagón a otro apagón, no sé, ¿cómo lo veis vosotros? Sí, bueno, es otro apagón, no cabe duda. O una cosa similar. De todas formas, yo recuerdo otros tiempos. Pepe Abril seguro que también los recuerda, porque hemos nacido antes de tiempo y, Sí. y ya tenemos que Nos pilló un momento para nacer. Sí, que eso ha pasado desde tiempos inmemoriales. Mi padre era de la Guardia Civil y yo recuerdo muchísimas veces pues que en las vías se habían llevado cables, que puede ser por otra cosa, bien, pero ese alarmismo que están sembrando ellos mismos, quizás porque tengan un interés detrás de todo eso,
Ha habido un apagón. Bien, ahora viene lo del tren. Pero el tren es que han robado los cables. Si es sabotaje o si son dos chorizos de la zona que se lo han llevado para venderlo, no, bueno, lo que hay que arreglarlo. También me parece bastante inmoral que la presidenta de este tema eléctrico que hay, es que no recuerdo el nombre ahora, me ha venido a la cabeza lo que oí el otro día. La que fuera ministra de Vivienda con Zapatero, Beatriz Corredor. Cobra 45.000 euros mensuales. 550.000 euros al año casi. Exacto. Sí. No le llega, ¿eh? Eso y dice que tenemos que vivir en pisos de 15 metros cuadrados. Eso es peor que lo del AVE. Eso es peor que hayan robado unos cables o lo que sea. Eso es una inmoralidad. Y sabe de electricidad lo mismo que yo de pesca. Eso es lo que iba a decir. La inmoralidad es que esté cobrando esa cantidad de dinero sin tener la formación necesaria para dirigir una empresa de estas características. Y así hay muchísimo. Bueno, claro. Eso te iba a decir, eso pasa en el 80%. Las puertas giratorias. Claro, y así nos va ahora mismo. Pasa entre concejales, entre diputados, entre... eso es lo que nosotros no hemos buscado nosotros solos, ¿no? Sí. Permitir eso. Que me llama la atención que la gente esté tan calladita. Pues sí, eso es verdad. Fíjate que hemos pasado de ese apagón, ¿no? Y además apagón informativo, por supuesto, porque nos dan explicaciones, también a ese parón del AVE, ¿no? Y resulta que, claro, apuntabais al posible robo de cable, de cobre, en fin, estas cosas. Pero es que resulta que esto no es nuevo, que esto ya ha venido ocurriendo en meses anteriores y que si viene ocurriendo, lo normal es que se refuerce la presencia policial. Lo que se dice es que la Guardia Civil, es decir, que hay menos efectivos de Guardia Civil que antes. Y yo puedo entender que el coste de tener a guardias civiles custodiando las líneas del AVE puede ser elevado. Bueno, pues pon una empresa privada, haz algo, pero lo que no puedes decir es que nos roban el cable y ya está. Y además, lo peor no es eso. Lo peor es que se han visto muchos usuarios de AVE empantanados en las estaciones o incluso ya dentro de los trenes cuando se produjo ese parón, cuando ya el gobierno sabía que se había producido ese robo y que por lo tanto iba a dejar de funcionar. Pues no avisaron nada. Es decir, el señor Óscar Puente, el ministro del Twitter, que le encanta estar escribiendo e insultando a la gente por redes sociales, sin embargo, no tiene tiempo para mandar un mensaje de que va a haber un problema, de que va a haber una incidencia y que por favor busquen las personas pues alguna alternativa para poder llegar, en fin, conseguir llegar al final del día haciendo lo que tenían que hacer, ¿no? Es decir, si tenías que hacer un examen o lo que sea, bueno, que puedas coger un autobús, que te puedas ir en coche, es decir, darte una alternativa, darte un poquito de tiempo. Pues ni eso, no contactó con nadie, eso es lo que se quejan todos los usuarios. Bueno, Pepe Abreu y yo veníamos precisamente en ese AVE y estuvimos 7 horas en el vagón cafetería. Sí. Por eso se acabaron la cerveza y los vinos. No quedó nada. Que las paga Óscar Puente, las provisiones. A ver, lo que yo creo es que no debemos de... O sea, no nos preocupamos demasiado por unas cosas. Volvemos al tema de Vega Mestanza, que ya venimos hablando de eso hace mucho tiempo, que se han dicho las cosas, que están saliendo tal y como estábamos... como preveíamos que iba a ocurrir. Claro. Que ahora pasa esto y lo pone de moda. Quizá ahora, como han quemado 5 máquinas, no sé, a lo mejor cambien de opinión en cierto modo. No lo sé. No sé, igual tienen que quemar 25, yo qué sé. Sí, pero que estamos en esas cosas y no... Posiblemente mañana habrá alguien investigando por qué los cardenales ayer tardaron 2 horas más en votar. ¿Qué estaba pasando allí? Bueno, pues respecto del AVE, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, decía que en España se invierte en infraestructuras menos que la media de la Unión Europea, lo cual parece creíble. Sí. Debido además a que, bueno, ya sabéis que las averías se han producido también más allá de los robos de cable por otras cuestiones, por motivos técnicos, porque no hay mantenimiento, no hay inversión en mantenimiento de esa infraestructura que empezó muy bien, evidentemente, pero que tiene ya sus años y que hay que mantenerla. Y bueno, él apuesta por un mecanismo de inversión privada para, digamos, que España salga de ese retraso que tiene en infraestructuras, pero sin cargárselo al ciudadano. No sé cómo lo veis. Pues yo lo veo fatal en el sentido de que, bueno, a ver, estoy a favor de la inversión privada, pero usted me reduce a mí mis impuestos. Porque entonces la siguiente pregunta es,
¿Qué hace esto? ¿Qué es lo que se está haciendo con la cantidad de impuestos que pagamos? Sería peor, si no, O sea, te lo subirían. el IRPF, el IVA, el IBI, el impuesto de circulación. O sea, es que pagamos muchos impuestos y ahora vienen a decirnos que es que no se están haciendo las inversiones necesarias y que venga un privado a hacer las inversiones que supuestamente... O sea, es lo que yo pensaba, o a lo mejor es que yo estoy equivocada. Yo pensaba que pagábamos impuestos precisamente para todas esas cosas. Pero para en caso contrario te lo subirían. O sea, es decir, si lo hiciéramos a través de lo público, habría que subir los impuestos más todavía. Pero ella está... Lo que está planteando Catherine tiene razón. Pero... Tiene la razón del todo. Es decir, hágame usted esto. Pero yo a usted no le ayudo en nada. Es decir, usted claro. de su propio pecunio, pues me hace las cosas porque esta es la solución. Pero después, el mes que viene, te voy a fundir porque tienes una deuda con Hacienda y no te voy a ayudar en nada. Pues eso no es normal. Eso no es normal. Y eso es una cosa que antes no pasaba y ahora cada vez pasa más. Y ya no es solo el apagón, lo del AVE, o sea, las inundaciones, o sea, nada funciona. A mí me da la impresión de que últimamente... No sé si es que el karma le está volviendo a los políticos y ahora, pero son todos problemas. Entonces salen... Lo que yo veo que no funciona, Catherine, en todo caso, es la reacción a los problemas. Es decir, el volcán de La Palma, política de vivienda de este gobierno es tener a la gente en contenedores de acero. En Paiporta, en Valencia, las inundaciones, si quieren más recursos que los pidan 5 días después, sin mandar al ejército, que para eso está. El apagón, provocado por este gobierno, y por supuesto no van a indemnizar ni a las víctimas de este apagón, que son por lo menos 5 personas fallecidas debido al apagón, directamente por el apagón, y tampoco van a indemnizar a las empresas que han perdido su actividad económica y que han perdido, por ejemplo, hablamos de pequeños negocios, ¿no? Simplemente cualquier bar que haya tenido que tirar, restaurante que haya tenido que tirar el género porque no lo pudiera conservar porque ha habido un apagón, pues eso no lo van a indemnizar. Entonces, yo lo que veo es que meten la pata en muchas cosas, pero luego la reacción no es la lógica, no es la de, bueno, vamos a ayudar, vamos a hacer algo, no. Sí, pero luego... Tú sabes que la reacción es culpar al otro. Exacto. A la derecha, a la ultraderecha, a Franco, a las eléctricas... O al PSOE o lo que sea. Claro. Sí, pero luego, por ejemplo, si ya nos vamos a Málaga, es que esta mañana, en la portada de uno de los periódicos he visto que la Diputación va a meter en la aceleradora, no sé, una aceleradora que tienen para proyectos, para acelerar una fábrica de una de estas de datos, ¿cómo se llama? Un centro de datos. ¿Microchips? De datos. Es que luego están los microchips, el hidrógeno, la fábrica de hidrógeno verde. Todo eso lo aceleran. Ponen todos sus empeños. Traen el centro de datos, una inversión de 276 millones de euros. Pero para lo demás... no se acelera nada, no se trabaja o no se invierte. O falta dinero, por ejemplo, y es otro tema que teníamos pendiente de tratar hoy, falta dinero en materia de seguridad. Por ejemplo. Porque lo que no es normal, creo yo, es que la Costa del Sol acumule en 4 o 5 semanas 6-7 tiroteos, u 8. O sea, es una barbaridad. Es una barbaridad. O sea, vamos a más de un tiroteo por semana. Yo esto antes no lo había conocido, ahí, no sé vosotros. Enrique, ahí además de invertir en seguridad, que no digo que no, hay que invertir en otra cosa, que es legislar adecuadamente. Por supuesto. Si no te pasa nada, ¿qué más da que haya 100 policías o 100? Claro, evidentemente. Vas a seguir haciendo lo mismo. O peor. Garantías para los criminales todas. Aquí tenemos ahora un caso que me parece flagrante, que es esta chica que mató al niño, al pescadito famoso. Sí, que ahora resulta que que ha conseguido móviles a cambio de lo que lo ha conseguido Ana Julia, y que se permita amenazar de muerte a la madre del niño y no le pase nada. Impresionante. A ver. Además con los antecedentes que tiene. Claro, pero entonces hay que legislar, no es solamente invertir. Si yo tengo 3 policías aquí porque enfrente hay una discoteca y tal, pero luego si pasa algo, a esos no les pasa nada,
la policía de turno tiene más problemas, tarda más en salir del juzgado que el propio delincuente que vuelve a salir a la calle. No, hay que legislar convenientemente y eso no es ni facha, ni de derecha, ni de extrema derecha, ni nada. Bueno, y hay que legislar y luego lo que hay que aplicar las leyes, porque Claro, todos sabemos el gran problema que tenemos con la inmigración ilegal. O sea, entrar en un país ilegalmente es un delito. Entonces, si te pillan, o sea, fuera del país inmediatamente. Pero aquí no, aquí los recibimos con los brazos abiertos, los llevamos a hoteles de 5 estrellas. Después, ¿y qué pasó con toda la gente que se quedó atrapada en los Aves? Pues nada, durmiendo en los Aves. Sí, sin agua. Entonces, sin agua y con el calor que irradia. Claro, porque si nos estamos gastando el dinero en acoger, y vuelvo a repetir, yo no dudo que vengan de países que tengan problemas, pero al final intenta tú entrar en un país sin llevar tu documentación Pero es que en aparte, regla. es que ya yendo al discurso de quienes apoyan esta política de inmigración masiva, es que España no tiene recursos para erradicar el hambre en el mundo. O sea, esto es, o lo hace todo el mundo, porque hacerlo solo España no puede. Ni tiene sitio. Ni tiene recursos, sobre todo recursos, lo más importante. Claro, pero ¿cómo va a tener recursos con sueldos de 445.000 euros al mes? Que no es una, Claro, que son cientos. Claro. Hay mucha mamandorrea, sin duda. Claro, entonces, ¿cómo que no? O sea, si adaptáramos eso a una cosa más normal, posiblemente, no te digo todos, pero más recursos sí que habría. Porque a mí, que estos personajes cobren esa cantidad de dinero, se puedan permitir después echar balones fuera y no asumir responsabilidades, y que haya pensiones de 400 euros y que haya gente que no tenga derecho a nada, no me parece ni justo, ni moral, ni ético, ni nada. Por no tenemos derecho ni a la seguridad, porque ya digo que esto que comentaba de los tiroteos viene ocurriendo. Los más recientes son pues un tiroteo en Benalmádena, bueno, pues por rencillas sentimentales, fíjate tú el tema, o sea, por rencillas sentimentales. El problema de esto es que, claro, es a lo mejor entre dos personas que se enfrentan, pero cuando tú no aciertas disparando porque eres un paquete, lo que haces es a lo mejor matar a otra persona que iba por allí andando tranquilamente. Y esto ha pasado, y está pasando aquí en esta provincia de Málaga, en la capital y en otros, en Humilladero pasó también, en plena luz del día en Málaga durante la Semana Santa, en torno a Navidades también. Es decir, es que esto se viene repitiendo, no es un alarmismo falsamente creado, de hecho los datos del Ministerio confirman que se está incrementando la criminalidad en Málaga, un 3,5%, no especifica si son tiroteos o no, eso puede ser en el general, pero a mí me llama mucho la atención y es que vengo observando estos titulares cada 2 por 3, todas las semanas hay uno. Hay quien piensa, nosotros que hemos hablado a veces aquí de lo de la Agenda 2030 y todas estas cosas, hay quien piensa que todo esto es como un caos orquestado, para que luego la gente se sienta muy insegura y pida a papá Estado que le proteja. Sí. Yo no lo sé, porque es verdad que últimamente es que no funciona nada va bien. Y a veces dice, pues puede ser que toda esta gente, entre comillas, conspiranoicos, tengan un poco de razón, que todo pues porque a raíz del apagón ha salido no sé quién diciendo que si viviéramos en ciudades de 15 minutos, pues estas cosas no pasarían. Y eso me digo, pues la Agenda 2030 promueve las ciudades de 15 minutos, que es que todo tú tengas, no todo puedas gira, salir. Todo gira en torno a eso. Entonces, piensa mal y acertarás, que es lo que en Estados Unidos llaman los ataques de bandera falsa. Es decir, yo te provoco una situación que parece que está causada por un elemento externo que yo no tengo, pero sin embargo a lo mejor te lo están haciendo para que tú entres un poquito en pánico. Y decir, claro, por un elemento externo que no te voy a decir el que es porque ni yo mismo lo sé, ¿no? Exactamente. Claro. Bueno, pues no lo sé. Bueno, pues fíjate, si piensan que somos conspiranoicos todos los que ofrecemos información, que el gobierno de España niega que haya un repunte en la criminalidad, en el crimen organizado en la Costa del Sol, cuando los titulares se están repitiendo cada 2 por 3. Yo digo que antes es verdad que escuchabas alguna vez al año algo, pero os acordaréis de que hubo un cadáver en Fuengirola sin cabeza, por ejemplo. Sí, pero eso es esta semana. Eso no es un tiroteo, pero es decir... y del que no se habla. Esta semana, pero también hace unos meses. Sí, y el domingo creo que fue uno en la playa de la Caleta de Málaga, también apareció un cadáver que yo digo, bueno, pues vamos a ver qué es lo que dicen los medios
a ver de dónde viene, qué es lo que ha pasado, porque no... Y luego tengo otro titular aquí. Una familia de Puerto de la Torre se encuentra cuando vuelve a su vivienda... Sí. Una bala en su sofá y que, bueno, que la ventana, una de las ventanas, pues también estaba afectada por ese disparo. O sea, que el tiro cayó por ahí, pero que porque a lo mejor fue para otra cosa. Qué barbaridad. Fue por otro motivo, no era para esa vivienda, sino que es un daño colateral, ¿no? Y esto yo lo vengo observando y dice el gobierno eso, que no hay un repunte y que no estamos peor que el año pasado. No sé si vosotros el año pasado percibisteis este nivel de inseguridad. Hablaba Miguel Ángel, ¿no?, de que también la legislación tiene que acompañar, efectivamente. Si no acompaña, no hacemos nada. Y la investigación previa también. Claro. Es decir, es que aquí conseguir un arma parece ser que es bastante sencillo. Pero fíjate lo que pasa. Eso es lo que, esa es la siguiente cuestión. Según a mí me relataban ayer, parece ser que los Kalashnikov, los AK-42 de los talibanes, esos se venden como rosquillas y se consiguen fácil. Sí. No, es un arma automática muy potente. Pero luego el peligro es en Estados Unidos que tienen el derecho a llevar armas por la... Sí, que bueno, pues por lo menos tendrán un arma para defenderse. Tienes una oportunidad ante los malos, claro. Exactamente. Yo con lo tarada que está la gente aquí, armarla sería, vamos. No, tarada está todo el mundo en todas partes. Sí, pero lo que quiero decir es que si es tan fácil para, voy a decir, los criminales, entre comillas, entonces tú, persona, un ciudadano normal que paga sus impuestos, que intenta ser buena persona, tal, que cumplir las leyes, estás vendido. Pues sí. Si en algún momento te entra un criminal con un Kalashnikov. Claro, pero por eso incido yo tanto en el tema de la legislación. Si yo estoy en mi casa con un Kalashnikov y entra un ladrón a robarme y le pego un tiro, pero lo que él lleva es un arma de menor importancia, yo lo pago. Aunque él entre en mi casa. Claro. Tiene que haber igualdad en la fuerza. Y eso lo mide la ley. Es decir, que no puede hacerlo. Yo tengo ¿qué te digo? Yo una tienda, ¿no? Una tienda y vienen a robarme. Y este señor trae un cuchillo. Pero yo tengo una pistola. Porque no se me ocurra pegarle un tiro, ¿eh? Claro. Porque lo pago y si tiene un cuchillo más grande que el de él, también. Pero sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos, si uno entra en tu propiedad privada, que es tu propiedad, ya está cometiendo un delito. Claro. Y tú tienes derecho a defenderte. Y entonces por eso, bueno, hay por supuesto, como en todos lados, hay crimen, pero hay muchas personas que dejan sus casas abiertas. Que yo estaba allí en Texas, en un pueblo, en una granja, y tú entras y sales, y en la granja no entra nadie. Claro, como pasaba aquí en España antes, que como sabías que tú no tenías el arma, pero si llegaba alguno, llegaba la Guardia Civil y ya que se andara con cuidado. Pero bueno, y de alguna por hoy no tienen miedo a nada. Y de algunas de las cosas que hemos comentado ahora, que decía Enrique Canivel, pasa una cosa, los que hemos vivido otras épocas, antes un crimen ocupaba 2 páginas de un periódico. Hoy es un recuadro pequeñito, porque hay muchos. Y el resto es, no es porque haya muchos solamente. El resto es opinión, política. Exacto. Hoy puedes tener 7 páginas con el apagón y un recuadro de 1/4 de página que diga que en el puerto de la Torre ha aparecido un cadáver. Y no hay más explicación. Ni siquiera hay profesionales que ya se dedican a eso básicamente. Antes había unos periodistas de sucesos extraordinarios, ¿no? Seguían las noticias. Ahí estaba Margarita Landi. Y de hecho existía aquel periódico llamado El Caso. El Caso, sí, es verdad. Queda alguno por aquí, por ejemplo. Sí, pero efectivamente es lo que tú dices. O sea, tú de repente ves una crónica de un suceso y ya no vuelves a oír. Entonces, no sabes por qué se ha producido, quién ha sido. Y eso te deja también un poco intranquilo, porque al final, cuando te informan de por qué pasan las cosas, tú puedes llegar a comprender más o menos las motivaciones y tal, y quedarte tranquilo. La información es lo que le deja a uno tranquilo, tener todos los datos y luego, bueno, pues tú tomas tus propias decisiones con respecto a toda esa información. Pero hoy en día no se hace seguimiento de los crímenes que ocurren a tu alrededor. Entonces eso te crea como cierta ansiedad o miedo o desasosiego o lo que quieras. Pero es que ha sido el cambio general que yo siempre, yo esto lo dije en el 79, que era un pipiolo yo, que se venía encima estas cosas.
Evidentemente antes había un periódico con un redactor de sucesos, con un redactor de política, con un redactor de deportes, con un... Hoy los medios no pueden pagar eso. Tiene que ir el que vaya. El que esté libre, si hay alguno que esté libre. ¿Por qué? Porque ya no se venden periódicos, por ejemplo. La radio, pues 3/4 de lo mismo. Antes en las emisoras de radio había verdaderos especialistas en cada una de las secciones. Hoy no lo puedes tener. Hoy no lo puedes tener muy porque poquitos no medios no lo puedes pagar. Por ejemplo, Juan Cano de Diario Sur, que se dedica a los sucesos, es muy bueno. No sé si da cierto tratamiento. Pero yo me pregunto, ¿por qué no se venden periódicos o cada vez se venden menos periódicos y por qué a lo mejor la gente deja de escuchar, digamos, las radios tradicionales? Es porque a veces no te cuentan toda la información. Y entonces la gente tiene que buscar, porque están subvencionadas por los gobiernos, por no sé, entonces de esto no me hables, de esto no hables, de esto. Entonces la gente tiene que buscar... Eso para un programa, sí, Catherine. claro, entonces tienes que buscar otros medios de información. Si el periodismo supuestamente es el cuarto poder. Supuestamente lo era. Pero lo era. Y entonces, hacemos lo que podemos, en todo caso, ¿no? Y entonces cuando hay algo, pues si lo tiene tu periódico, la gente iría. Lo que pasa que, claro, hay muchas noticias que no aparecen en los medios, digamos, generales, la prensa tradicional. Bueno, lo que sí aparece, y empezábamos este programa hablando de la Vega de Mestanza, es un nuevo macroproyecto impulsado por el gobierno de Noruega entre Álora y Antequera, para hacer el mayor parque eólico de Andalucía. Y sobre ello vamos a hablar a continuación. Y tenemos al otro lado del teléfono a Marisa Casal, que dirige la Asociación Valle Natural Río Grande, para que también nos cuente un poco qué ha averiguado sobre esta cuestión, porque desde luego es preocupante todas las hectáreas que se van a ir al garete, hectáreas que a lo mejor podrían ser cultivables o no. Ella nos lo va a contar, así que la vamos a saludar ya. Muy buenas tardes, Marisa, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos. Gracias por invitarnos al programa una vez más. Bueno, pues Marisa, estamos hablando de esta noticia, de esa inversión, ¿no? De ese proyecto de parque eólico y, bueno, pues se debe de someter a una cuestión que parece que no es menor, que es el informe, ¿no?, de impacto ambiental ordinario. Y si lo supera, pues se podrá hacer, y si no, no. Y de hecho, pues por un poco contextualizar, en el Torcal de Antequera, por ejemplo, se tumbaron 3 parques eólicos proyectados. Y bueno, fue porque los vecinos presionaron, pero también, por supuesto, por los dictámenes medioambientales que resultaron desfavorables. Así que vamos a hablar de ello porque, en fin, esto al final lo que va a hacer es dejar tierra baldía con tanto parque fotovoltaico o eólico, lo que es el lobby, como dicen por ahí, el lobby fotovoltaico y molinero, ¿no? Así es. Bueno, pues volvemos sobre todo a recalcar que el problema es la no participación ciudadana y la no transparencia, a pesar de que insisten en palabra en qué es lo que tenemos. Y nos encontramos con este proyecto que no ha sido alertada la población, que no sabemos exactamente más que existe un estudio de impacto ambiental elaborado por la promotora que lo ha presentado en el sitio, está en la web del Ministerio de Transición Ecológica, lo que llamamos el MITECO, un anuncio en el BOE, pero no se ha sometido a consulta pública, lo que esto resulta en que no hayamos podido leerlo ni poder presentar alegaciones tampoco. Bueno, pues habrá que esperar para poder entonces presentar alegaciones. De hecho, se presentaron, ¿no? Por ejemplo, contra como decía antes, ¿no? Contra esos 3 parques eólicos al sur del Torcal, y bueno, que esos parques eólicos, bueno, se totalizaban 21 aerogeneradores y, bueno, estaban proyectados en las localidades de Casabermeja, Villanueva de la Concepción y en La Joya, en Antequera. Y, bueno, entendemos que se tumbaron gracias a esas alegaciones, ¿no? Sí, gracias a que estamos en contacto todas las asociaciones, también con alcaldes de municipios que
que sí que están empezando a darse cuenta de que ya no existe una soberanía municipal. Aquí está llegando el fondo de inversión, que está diciendo aquí planto esto, y si son aerogeneradores de 200 metros de altura en una zona tan emblemática para todos como es el Torcal, pues a no ser que haya voluntarios, que esto es importante, o sea, que somos voluntarios, que estamos dedicando nuestro tiempo y nuestro dinero a defender el territorio que es de todos. Y sin embargo, hay muchas personas que están revisando el BOE y el BOC todos los días, abogados presentando alegaciones. Si no fuera por estas personas, tendríamos toda la provincia, toda Andalucía, toda España, de aerogeneradores y de placas fotovoltaicas sin que nadie mediara. La cuestión es, aquí en este caso, este proyecto noruego entre Alhora y Antequera, ¿tendrá en todo caso incidencia en terrenos que eran cultivables? No sé si has podido averiguar algo en respecto a esta cuestión, porque yo creo que eso también preocupa. Muchas veces, ya lo hemos hablado, se expropian terrenos que sí pueden generar cierta riqueza agroalimentaria, que es muy importante, por supuesto, para tener soberanía alimentaria, que no nos alimentemos a base de carne sintética ni basura de ese tipo, gracias a, bueno, pues a eso, a quienes dicen que todo tiene que ser muy verde, pero luego se cargan el sector primario y nos dejan, pues como nos dejan. En este caso, has podido saber si este parque eólico, dicen que el mayor en Andalucía, perjudicaría a las explotaciones agroganaderas. Pues todo está relacionado no solamente con la ocupación del territorio, sino también con el agua. Las eólicas y las fotovoltaicas no son el fin, sino el medio. Estas empresas andan buscando agua, están pidiendo concesiones de agua, ya sea para montar fábricas de hidrógeno verde o centros de datos, que como tú bien dices, después con todos esos datos lo que se hará es un control de lo que hacemos, de lo que no hacemos y de lo que decimos y de lo que no decimos. En la ruta de la placa.com cualquier vecino puede entrar y puede ver el dibujo que hemos hecho diseñado a mano nosotros, porque ya decimos que ni siquiera la administración quiere que esto quede reflejado en ningún mapa, porque no quieren que se vea todas estos megaproyectos juntos como están, las sinergias, los kilómetros y kilómetros de líneas de alta tensión. Y en la ruta de la placa.com podrán entrar y podrán ver este parque eólico que se llama Lagunillas, y ahí podrán ver las extensiones de terreno. De momento no tenemos a vecinos en particular, como todo esto está todavía conocido solamente a través de las asociaciones, no puedo decirte exactamente los terrenos sobre los que cae, pero que la afectación va a ser para todos y para el agua de alrededores, seguro. Bueno, pues compañeros, acaba de llegarme una noticia publicada en La Gaceta, donde dice que el gobierno de Meloni prohíbe los paneles solares en tierras cultivables. Fíjate. Muy bien hecho. Mientras que, bueno, pues... Los paneles están muy bien para autoabastecer, por ejemplo, una comunidad de vecinos o una casa particular, está bien, pero no para cargarte el campo. Pues es lo que digo, y sin embargo aquí pues talando olivos, una barbaridad. Bueno, y lo sorprendente de este proyecto en particular es que se está promovido al amparo del artículo 22 del Real Decreto Ley 20 de 2022 de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma. ¿Qué tiene que ver? Pues no lo sé. Que este país es el chiste, ¿eh? Entonces, lo que está diciendo Marisa es la opacidad de la administración para dar información sobre este tipo de proyectos que se están cargando nuestro entorno rural, pero es que además como que lo han metido de tapadillo en algo que no tiene nada que ver. Yo no lo puedo. Me gustaría, si puedo hacer una aclaración con respecto a las noticias que estamos viendo en Italia. Sí. Es importante que sepamos quién son los promotores y los dueños de los proyectos. En Italia lo que se está promoviendo, porque neolenguaje permite que se utilicen palabras que ya se han quedado hasta vacías de contenido, y ahora estamos hablando de agrovoltaica. La diferencia es que los paneles se pongan a 2 metros del suelo.
Pero si el constructor, o sea, no el constructor, porque estos son empresas subsidiarias que buscan para las instalaciones. Si el promotor, el dueño del proyecto sigue siendo un fondo de inversión, una gran eléctrica o una gran petrolera, estamos en lo mismo. O sea, te da igual ponerlas más bajas o más altas. Claro. La diferencia está en el modelo, y este modelo sigue siendo el modelo centralizado, en el que en 4 manos hay un oligopolio, y en 4 manos se quiere concentrar el poder del control de la energía. Y nosotros, precisamente hace 5 años, cuando comenzamos toda esta investigación, primero saber qué era esto, cómo venía y tal, dijimos que lo que iba a traer era precisamente una pérdida de soberanía energética. Y esto lo hemos visto el 28 de abril bien claro. Da igual de dónde vengan las consecuencias. Si es un ciberataque, si es un problema dentro del Estado interior, o hayan sido las renovables, porque las eléctricas han querido parar para conseguir mayores réditos. Lo mires por donde lo mires, la soberanía energética la hemos perdido, no está en nuestras manos, no tenemos ya el control. De hecho, Marisa, el 74,7% más o menos, hablo de memoria, de la energía generada en España, de la energía que llega a España es de fuera, y nosotros generamos una cuarta parte, casi un 25% nada más. El resto lo compramos fuera. Bueno, el problema que también se está hablando estos días, el problema de las interconexiones, las que también hicimos campaña con los eurodiputados, porque como bien decían antes, el Real Decreto 20 se aprueba en España a raíz del reglamento europeo, con una emergencia, como bien decía en el título, de la invasión de Rusia en Ucrania, que las características no daban para aprobar ese reglamento de emergencia. Ese reglamento se traduce en España en ese Real Decreto 20, pero se les olvida algo muy importante, la planificación, que lo piden desde el reglamento, y que se atravesaron en un momento en el que la Directiva Europea de aceleración de megaproyectos se estaba aprobando, pero como llevaba su tiempo, la directiva tarda después hasta 2 años para transponerse en un país miembro, que a veces ni siquiera se hace, tuvieron que reunir a los ministros de Energía y aprobar el reglamento. Así que imagínate lo que hemos vivido en estos 5 años, que hemos sufrido una serie de cambios de normas, de leyes, en las que se está poniendo una alfombra roja a ese modelo centralizado de nuestra energía. Y todo ello para también toda esta energía para alimentar todos estos centros de datos y de microchips, no sé, que al final lo que van a hacer es controlar nuestras vidas, creo yo. Y que el agua que se está necesitando, salían noticias precisamente este mes de la preocupación en un país como Malasia, que llueve todos los días, y están preocupados porque dicen que les están dejando secos los centros de datos. Claro, porque necesitan mucha agua para refrigerar todos esos ordenadores. Agua y electricidad, de ahí tanto megaproyecto, y que ahora lo que nos va a venir, ya avisábamos que todo esto lo íbamos a pagar nosotros, entre todos, en la factura de la luz, y ahora tendremos que repotenciar la red eléctrica española porque habrá que meter más, pero todo eso correrá a cargo de los ciudadanos, claro. Miguel Ángel, para ir concluyendo. Sí, yo te quería preguntar una cosa nada más. ¿Qué tendríamos que hacer? Y digo tendríamos porque esto es una cuestión de todos. Está claro que hacerlo por los cauces habituales y con el protocolo que se estimaría oportuno no da resultados. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué pediríais vosotros que hiciéramos para evitar esta catástrofe? Lo primero es paralizar todos los megaproyectos que están en curso. Hemos visto el otro día, según nos dicen las fuentes oficiales, que ya se estaba produciendo energía desde la energía renovable, la electricidad que se estaba consumiendo en España. Bueno, pues vamos a parar y vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a hacer una planificación, que esto ya lo pedimos en una iniciativa legislativa municipal que llevamos al Parlamento andaluz hace 2 años y que fue rechazada. Algo de sentido común, que no sean las eléctricas, estos fondos de inversión y los bancos los que se queden con nuestra soberanía energética, sino que planifiquemos antes y veamos quién lo hace, dónde se hace y cómo se hace.
Bueno, pues nos quedamos con eso. Marisa Casal, de la Asociación Valle Natural Río Grande, muchas gracias por participar aquí en Es Radio. Nos quedamos sin tiempo. También le vamos a dar las gracias a nuestros contertulios habituales, a Catherine Gross, muchas gracias. También a Pepe Abril, por supuesto. Hasta luego. Y a Miguel Ángel Cesarino. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Le vamos a dejar a continuación. Suerte, Marisa, mucha suerte. Sí. Muchas gracias. Para todos la suerte, gracias. Pues sí.